Cordial saludo, este es un nuevo video de su canal de PC+Net. En esta ocasión resolveremos el siguiente ejercicio. Dice, programa que lea una matriz de n por n y halle la suma de cada una de las filas y columnas de la matriz y diga si son iguales o no las sumas de la fila y la columna. Entonces, para explicar el ejercicio, tenemos aquí ya organizado. Entonces, supongamos que esta es la matriz, ¿sí?, con los diferentes valores. Y entonces miremos la fila 1, ¿cierto? La fila 2, digamos esta matriz que tiene 5 por 5, fila 3, fila 4 y fila 5. Y aquí tenemos la columna 1 y la columna 2 y así sucesivamente. Entonces lo que nos pide el ejercicio es que si la suma de esta, que en este ejemplo que es 1, 2, 3, 4, 5 nos da 15, y la suma de esta que es 1, 3, 5, 7, 9, que nos da 25, son iguales. Pues como podemos ver, no son iguales para este ejemplo. Entonces debe decir la fila 1 y columna 1, la suma no es igual porque da 15 en fila y 25 en columna. Bueno, para resolver esto tenemos que analizar son los índices. Si nos fijamos en los índices, entonces los índices de la fila son 1, 1, como puede apreciar acá, voy a acercar un poco, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, o sea, va aumentando en columna. Y en columna, fíjense que hay 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1 y 5, 1. Entonces va aumentando en fila. Entonces, si ustedes se fijan, son los mismos índices, pero contrarios. Entonces, ya como que nos va dando la idea que es lo que debemos hacer, ¿cierto? Debemos sumar, en un lado debemos sumar fila-columna y en otro lado debemos sumar columna-fila y comparar si las sumas nos dan iguales. Crear dos variables para la suma de la fila y otra variable para la suma de la columna y comparar después de que salen de cada uno de los ciclos internos. Comparar si las sumas tanto de fila como de columna nos dan iguales. Si son iguales, pues decimos que sí. Si nos dan diferentes, pues decimos que no. Imprimimos los valores para que pueda comparar el usuario. Entonces, ya he explicado lo de los índices, que es como lo que hay que pensar en este ejercicio, analizar, que cambia fila por columna. Entonces vamos a ir al código de PSIN. Ya lo tengo aquí digitado para que nos rinda más. Entonces, dice un algoritmo suma fila-columna para comparar. Definimos los índices. Entonces, el índice I, J, K y N. N es el tamaño de la matriz, que para el ejemplo anterior sería 5 por 5. Suma F, que voy a sumar a un acumulador para las sumas de cada una de las filas. Y suma columna para sumar cada una de las columnas. Entonces le pido al usuario cuántas filas y columnas tendrá la matriz, porque dice que es cuadrada. Y defino la matriz. Dimensión, la voy a llamar mat, N por N. Creo los dos ciclos. Entonces recordemos que para llenar una matriz hay videos anteriores de cómo llenar una matriz. Entonces se les sugiere que escuchen el video anterior de matrices para llenarlo. Entonces creamos un for, o sea en PSIN en español, para I, la variable I igual 1 hasta N, ¿cierto? O sea, la fila con paso en 1. Entonces va a ir la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4. Y por dentro de este creamos otro para con el índice J, ¿cierto? J igual a 1 hasta N. Para las columnas, entonces va a pasar de la 1.1 a la 1.2, a la 1.3, 1.4 y así sucesivamente. ¿Qué va a sacar? Le va a sacar un mensaje para que imprima I, J, o sea, ahí va a salir qué número y leemos eso en la posición I, J, entonces va a quedar tal cual como está aquí en Excel, lleno con estos valores 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, bueno, como están los números aquí en la matriz del ejemplo, con cualquier valor, en este va el ejemplo. Bueno, termina el para, ¿cierto? Y imprimir es para que me salte y quede como organizadito la lectura. Ya después de que lleno la matriz aquí en este ciclo, aquí en la línea 14, entonces hago lo que analizamos antes, que es comparar fila con columna. Entonces lo que hago es recorrer otra vez la matriz, ¿cierto? Y entonces la recorro en fila y al cambiar los índices lo que él va a hacer es leerla también así bajando en columna. Entonces la leo tanto en fila como en columna, sumo los valores, lo único que necesito es cambiar los índices, o sea en una I, J, en la otra J, I. Y cuando termine de pasar el primer ciclo, pues comparo si este valor es igual a este, o sea, suma F es igual con suma col. Si son iguales, los imprimo que son iguales, y si no, pues imprimo que son diferentes, los vuelvo a cero para cuando toque hacer la de la segunda fila, la de la tercera fila, con la tercera columna, entonces suma en cada una de las columnas, porque si no lo borro, acumularía con este 15 y ya no me funcionaría. Entonces, ese es el código que está escrito acá. Entonces, como me pueden dar cuenta, se recorre la matriz, aquí con la fila, con en columna, y en suma F, que es la variable para sumar la fila, sumo I, J, ¿sí? La matriz I, J, o sea, la recorro horizontalmente. Y en suma columna,
que es la variable donde voy a acumular la suma de la columna, la recorro verticalmente, porque cambio los índices de j, i. Entonces aquí, por ejemplo, va a ser 1,4, cuando ya vaya en la 4, y aquí va a ser 4,1, ¿sí? Entonces va a sumar vertical en suma f, horizontal en suma f, y vertical en suma col. Cuando ya termina de recorrer la primera fila y la primera columna, de acuerdo a estos índices, recuerden que la clave son estos dos índices que están acá. Eso es todo lo que toca analizar. Entonces, cuando termina el primer ciclo, o sea, la fila y la columna, ¿sí? La 1, uno en fila y uno en columna, pues imprimo cuánto me dio la suma a la fila, imprimo cuánto me dio la suma a la columna y comparo, ¿sí? Con un sí, digo, si la suma de la columna es igual a la suma de la fila, entonces imprima que la suma de la columna y de la fila y, o sea, en este caso la 1, la 2, la 3, 4, 5, son iguales y nuestro valor permite demostrar 1 porque realmente son iguales. Si no, porque esto ya me lo valida aquí el sí. Si no, pues efectivamente son diferentes. Entonces le digo que la suma de la columna y la fila no son iguales. Y ahí se imprimo el valor de la fila con suma f y el de la columna con suma col. Ya terminando, saliendo de la primera fila y la primera columna que comparé, entonces paso las dos variables a 0 para que me sumen la segunda fila y la segunda columna y después otra vez la tercera y la tercera columna y así sucesivamente, dependiendo del valor de n. Y se termina el algoritmo. Vamos a ejecutarlo aquí rápidamente para que lo puedan comparar. Entonces, vamos a decirle que de 3, o sea, de 9 posiciones, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Entonces, van a colocar los números hasta 9, del 1 al 9, para que puedan comprobar fácilmente 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En esos valores, pues ya comprobado aquí anteriormente, la segunda fila con la segunda columna van a ser iguales, las otras dos no. Al darle Enter, pues efectivamente me sale que la columna, la fila 1 es 6, la columna 1 me da 12, lo pueden comprobar en sus casas. La suma de la columna 1 no son iguales, pues hago el inmediato los valores de 6 y 12. La suma de la fila 2 me dio 15 y 15, entonces dice que sí, que la suma, que la columna y la fila son iguales y el valor es 15. Y en la tercera dice que la fila es 24 y que la columna es 18, por tanto no son iguales y ahí muestran los valores. Pueden comprobarlo con los números del 1 al 9, llenando una matriz de 3×3 y se pueden dar cuenta que efectivamente el algoritmo funciona perfectamente. Bueno, eso sería todo. Voy a poner despacio el código para que lo puedan observar en casa. Entonces ahí está lo del llenar las matrices. Recordemos que para llenar las matrices es recorrer dos paras, ¿cierto? Para ir llenando cada una de las casillas, tanto en fila como en columna, y recorrerla. Y este sería todo lo que hay como que pensar aquí. Matriz I, J y matriz J, I. Entonces este para las filas,